Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de podcast que aún no tiene nombre. Seguimos sin nombre. El día de hoy queremos platicar un poquito del universo de Harry Potter, el universo que creó J.K. Rowling. Uh-huh. La idea es que existe, o conforme pasó el tiempo, J.K. Rowling fue liberando un poquito de información sobre las múltiples escuelas de magia que existen en todo el mundo. Uh-huh. O sea, obviamente tenemos Hogwarts, tenemos Beauxbatons en Francia, tenemos Durmstrang en Noruega o en ahí los países nórdicos. Tenemos Castelo Bruxo en Brasil. Tenemos la de Estados Unidos, que sí. Ilvermorny en Estados Unidos. Tenemos Ouagadougou en África, que no es un país, pero bueno. Ajá. Muy bien, J.K. Rowling. Y tenemos... está muy raro el nombre de la japonesa Nagadomo. No me acuerdo del nombre de la japonesa. Por ahí se los voy a poner en algún punto. Sí. Pero nunca habla de una escuela en México. Y eso genera en mí un cierto como resentimiento o como tristeza, frustración, un sentimiento negativo que me da como ganas de que hubiera algo ahí, ¿no? Que hubiera como un lore, un trasfondo, una historia ahí que contar respecto a la magia. Oye, pero ya está confirmado que no hizo nada para México. O sea, ¿qué tal que pues tal vez lo tenía guardado? De hecho, la historia o el asunto es que se supone existen 11 escuelas grandes de magia. Hasta ahora solo ha liberado estas 7, creo que nombramos. Uh-huh. Y no ha terminado de contar sobre todas las escuelas. Sí. Yo pensando, yo digo que no existe una escuela o no va a ser una escuela para México. Dado el hecho de que tenemos Ilvermorny relativamente cerca, no sería muy difícil para un mago mexicano moverse a Ilvermorny. O tenemos Castelo Bruxo para abajo, ¿no? En Brasil. Entonces, no sería muy difícil, ¿no? Pero aún así como que me da... Como que siento yo que hay mucha cultura mexicana que tiene como que... Para explotar, se puede explotar muy cañón. Sí. Que de hecho ya se explotó un poco en la película 2 de Fantastic Beasts. Ajá, lo de los crímenes de Grindelwald. Exactamente, en la película... Con el Chupacabras. Chupacabras, sí. Exactamente. Y con el Okami. Más adelante voy a hablar de eso, pero sí, entonces como que me deja como rienda suelta la imaginación y me dan ganas como de platicar o de saber cómo sería una escuela de magia hecha en México o fundada en México. Claro. Sí. Sobre todo, digo, ya lo podrán intuir, pero somos fans así muy Super cañón fans de todo el universo de Harry Potter. De hecho, me vestí para la ocasión con mi playera de Hufflepuff, para los que nos están escuchando. Y pues sí. Yo al parecer no tengo playeras, entonces no me he visto. Entonces, sí, o sea, definitivamente para personas como nosotros que nos encanta estar pensando e imaginando sobre las cosas que nos gustan, como en este caso Harry Potter, pues sí, está muy interesante, estuvo muy padre este ejercicio de imaginar cómo sería una escuela de magia aquí en México, ¿no? Está divertido. Sí, está muy interesante, sobre todo porque por ahí el año pasado o hace 2 años como que empezaron a ver unos memes, ¿no? De cómo sería la escuela de magia. Me dio un poquito de coraje, la verdad, de cómo atacaron los memes esta parte, porque... O sea, pues es que es un meme, o sea, era para estar risa y por sí de que... Sí, de acuerdo. O sea, de acuerdo. es parte del chiste del meme, pero pues sí, también de ahí es como que... O sea, para los que somos fans de Harry Potter es como que... o sea, se podría hacer en algo serio. Pues. Sí, exactamente, o sea, no necesariamente tenemos que seguir el formato de Hogwarts, o sea... Claro. Ilvermorny lo sigue muy similar, pero eso es más por su historia, no tanto porque así tengan que ser las escuelas de Hogwarts, ¿no? O sea, en la escuela de magia japonesa, que no recuerdo cómo se llama. A ver, lo voy a buscar. Sí. No tienen casas, por ejemplo.
O en la escuela Ouagadougou de África no tienen ni siquiera varitas, o sea, no las utilizaban hasta después de tiempo, ¿no? Entonces, como que hay muchas peculiaridades o una gran variedad de cosas que pudieran pasar respecto al mundo de magia mexicano, Sí. que siento yo que podríamos como que hacer algo, un tema interesante de ello. Claro, claro. Mira, ya lo encontré. Se llama Mahoutokoro. Ah, Majuto Coro, claro, sí. Sí. Esa era la escuela, sí, que nos falta. Pero bueno, vamos a entrar en tema. La estructura de este podcast o de este episodio es que vamos a platicar un poquito del nombre. ¿Cómo se llamaría la escuela? Que es, yo creo, lo más difícil. Sí, esto es súper difícil. El formato de la escuela en el sentido de cómo está dividido. Por ejemplo, en Hogwarts son 7 años, entran a partir de los 11 años, llevan X cantidad de clases, ese tipo de cosas. ¿En dónde está ubicada? Eso también está interesante porque en realidad ninguna escuela de magia tiene una ubicación definida, ¿no? O sea, tiene como un lugar aproximado, digamos. O sea, nosotros sabemos que Hogwarts está en Escocia, ¿no? Pero no sabemos en qué punto de Escocia, claro. ¿no? Ok. Ese tipo de cosas, ¿no? Y particularidades generales, ¿no? A mí me gusta hablar, por ejemplo, de que... por ejemplo, Hogwarts tiene el sauce boxeador, ¿no? Que te agarra madrazos, ¿no? Sí, si te acercas. O tiene el bosque prohibido. O Ilvermorny que tiene que lo cuidan los Pugwedgies. Tiene un ejército ahí como de Pugwedgies que viven ahí y los cuidan. Ese tipo de cosas que son como... podrían ser interesantes. Ok. Entonces, Perfecto. pues, Sí, vamos a darle. Vamos a ver qué tal. La verdad es que el primer tema, el nombre, es... yo creo que es lo más difícil. O sea, porque aparte, no sé cómo se le ocurren a J.K. Rowling todos estos nombres. Suenan tan naturales, es como, o sea... decir Hogwarts es como que, claro, o sea, Hogwarts, pero... O sea, y aparte analiza el nombre, o sea, ¿qué es Hogwarts? O sea, literal es como las verrugas de un cerdo, ¿no? O sea, esa es la traducción literal, ¿no? Pero tú lo escuchas y hasta suena como mágico y como así. Sí, no, está muy cañón. O Bevatons, que es bastones bonitos, o sea... No sé qué significa Durmstrang, pero... O sea, ese tipo de cosas que es como... How, pero bueno, supongo que por eso ella es J.K. Rowling y nosotros no. Exactamente. No sé si tú tengas alguna idea o tengas como un tema general, tal vez primero de la escuela y... Sí, justamente es lo que iba a empezar porque siento yo que como mexicanos tenemos una cultura muy rica en cuanto a las culturas prehispánicas. Entonces, yo como me imaginé todo, era que justamente estas culturas prehispánicas eran fueron como las precursoras o las principales los que empezaron con este tema de la magia. Entonces, por eso yo siento que no, o sea, el origen de las escuelas de magia en México serían ya sea de la cultura náhuatl o azteca o de la cultura maya, de la cultura olmeca, todas esas. Incluso podría pensar, bueno, no, pero lo que más me gustaría pensar es como que, porque pues todas fueron a diferentes tiempos, ¿no? Entonces como que fueron evolucionando y fueron migrando hasta terminar como una escuela oficial. O sea, que fue la última que prevaleció antes de que nos vinieran nuestros compadres españoles. Saludo a los españoles. Entonces, como que ya lo que me gustaría como centrarme es con los aztecas, prácticamente aquí en la Ciudad de México. En el Valle de México. En el Valle de México. Entonces siento yo que el nombre tendría que ver como con palabras un juego de palabras en náhuatl. Algo así me empecé a pensar. Más o menos investigué, no, digo, seguramente habrá algunos expertos en náhuatl que nos van a odiar, sí, pero nos estaba pensando como qué palabras utilizar. No se puede, o sea, en ese sentido de la cultura azteca, la cultura náhuatl, pues no tenemos castillos, teníamos pirámides, teníamos templos y no teníamos como tal... De hecho, estuve investigando y no encontré una palabra directamente para magia. Ok. O no estoy seguro, igual no lo busqué bien.
Entonces, como que lo más cercano era como el chamán, que de hecho el nahual tiene que ver con esto de la magia. Entonces, más o menos por ahí estaba intentando juntar lo del templo, que según lo que encontré era como Teocalli y nahual. No sé, no supe cómo... ¿Cómo juntarlo? ¿Cómo juntarlo? Como Neocali, Nahuacal, No sé, no supe. Pues mira, más o menos yo tengo una idea muy similar. Sí. Como se habrán dado cuenta, como que tenemos ahí unas ideas que se juntan un poco. Sí, bueno. Yo hice más o menos lo mismo. Busqué, literal me metí a la traducción en un diccionario en un traductor más bien, en una página en línea. Sí. Que les dejo el link aquí abajo en la descripción. Uh-huh. Y aparece la palabra magia es Nahualotl. Okay. Que suena como a nahual, ¿no? O sea, es como muy similar a un nahual. Entonces, con esa idea, pues probablemente tendría que ver algo así, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, como dijimos antes, el nombre es algo de lo más difícil de definir. Sí. Yo creo que es como el punto más débil de mi investigación. Sí. De hecho, hasta aquí anoté el nombre, pues, y le puse que era como un recurso muy barato, ¿no? O sea, es como muy, muy simple, ¿no? Y la verdad es que ahí sería más fácil como decirle a J.K. Rowling, es como que aquí está la historia, ponle nombre, ¿no? Ok. O sea, pero sí, me gusta mucho tu idea, de hecho, de la parte de cómo las culturas empieza con una cultura, no sé, olmeca, que es la más vieja, uh-huh. Y cómo va evolucionando y se va moviendo por todo el país, o por todas las regiones de Mesoamérica, y termina en el Valle de México, ¿no? Con los mexicas. Uh-huh. Yo, de hecho, estaba pensando que las primeras escuelas de magia que surgieron en el país son los calmecacs, que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Que como que los pobres, la plebe, sí. Iba al Tepozcali, uh-huh. y los ricos o los nobles iban al Calmecac, ¿no? En realidad, para mí, la idea sería como que aquí hacer como el twist de que en realidad no son los ricos o no son los nobles, sino que en realidad son los dotados, ¿no? Los magos. Ok, los que podían... Como que los que tenían la capacidad de controlar la magia. Sí, y que a final de cuentas como que hace un poco de o sea, como que empata con esta idea porque pues son los menos, ¿no? No son tantos. Tiene que ser como ahí de alguna familia mágica o como por ahí alguna chispazo de algún mogol o no sé cómo se llamarán en español, ¿no? Sí. Los no mágicos. Pero sí, y... Dime. No, termina. No, y siguiendo como esta parte de la cultura mexica que tiene como su historia en la guerra y en la excelente predicción del calendario y de este tipo de cosas que no tenían tecnología, pero hacían una excelente predicción basándose en los astros. Sí. Pues parte de las materias más fuertes o parte de los temas más fuertes que dominaban ellos era pues la astronomía, la adivinación, los hechizos para la guerra y la herbología. Ok. Esa es como mi idea. Va. En cuanto a clases. De hecho, todavía tengo un poquito más de historia. No sé si te gustaría escuchar un poquito más. Sí. Porque, como mencionaste, con la conquista de los españoles, pues ahí como que empieza a haber un conflicto, ¿no? Porque obviamente ellos traen como su magia. Uh-huh. Por ahí los españoles van a Beauxbatons, traen algunas ideas como de esta escuela francesa. Sí. Y pues como que no le gusta tanto a los indígenas que poblan la región. Por lo tanto, empiezan a recluirse. Entonces, es por eso que la escuela se vuelve tan secretiva, ¿no? Que no es muy común. Uh-huh. Todas las escuelas, que eran muchos calmecacs, se juntan en una sola y se reúnen precisamente en una escuela que se vuelve un secreto, ¿no? Que se vuelve algo como de protección. Sí. Tal vez más adelante voy a mencionar un poquito más de la historia que se me ocurre de esto. Sí. Pero vamos a platicar un poco del currículum, sí. Sí, pues, ok, entonces dijiste que... bueno, antes que nada, lo que quería decir hace ratito, no sé por qué mencioné algo, o sea, como la cultura de los náhuatl, pero realmente me refería a los mexicas, fue como un lapsus de mi cerebro, me refiero mucho, o sea, sí, en lugar de náhuatl, mexicas, pero digo...
Sí. Perdón, sí. Disculpa. Sí, siempre mal los términos. Sí, los profes de historia nos van a regañar. Sí, perdón. Era mexicas. No sé por qué tenías la otra. Sí, la otra, es... no. Bueno, yo lo uso como un sinónimo, la verdad. Supongo que mi profesora de historia, si está viendo esto, me va a odiar. Sí, pero bueno. Entonces era que... astrología, eso sí es muy obvio, o sea... Sí, el estudio de los planetas, exactamente. de las estrellas, por ahí como que siento yo que va muy de la mano con la adivinación. O sea, como de predecir eventos, de que tales fechas va a pasar tales cosas. Ves que tenían esta parte de que, de esta leyenda de que después de X cantidad de tiempo iban a pasar, iba a volver Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a gobernarlos de nuevo. Sí. O, por ejemplo, pues los mitos estos de Huitzilopochtli, todo este tipo de cosas que, o sea, que eran historias bastante profundas que en realidad para mí podrían ser más como adivinaciones, o sea, como cosas como predicciones o como profecías. Que algo falso, ¿no? O sea. Ok. A mí lo que me llama la atención es cómo se te ocurre que ellos como que controlaban la magia. No sé si lo que planeas como tocar después, pero es algo que estuve pensando que es como, o sea, porque pues en Europa usan las varitas, ¿no? Que justo lo que decías, que no todos usan varitas. Entonces, en Estados Unidos también usan varitas. Y aquí en México, ¿cómo le hacían? Entonces, no sé, No tengo ninguna idea. No sé, o sea, yo me estoy imaginando, porque generalmente, o sea, las imágenes que tenemos tal vez un poco hollywoodescas, no sé, que tienen como sus báculos, como sus... Eso podría ser una buena bastones. Entonces, como el bastón de Ojoloco Moody. Imagínate, o sea, digo, explayando un poco toda esta divagación del mundo de Harry Potter aquí en México, ¿te imaginas que a Moody le hubieran dado, o sea, que el bastón de Ojoloco sea, no sé, como un regalo, o que lo encontró aquí en México o algo así? Estaría súper padre. Entonces, como que a mí se me hizo, o sea, cómo ellos controlaban la magia, o sea, cómo ellos hacían fluir la magia hacia, pues, o sea, la hacían pues los hechizos, todo ese tipo. De hecho, me suena muy lógico eso que dices de los bastones. Yo creo que también parte de la globalización de este mundo implicaría que tarde o temprano los magos mexicanos terminen utilizando varitas, ¿no? Claro. Que es como el método más efectivo tal vez o más popular que utilizan, no sé, la mayor cantidad de magos. Sí, porque obviamente no puedes estar cargando un báculo, ¿no? Sí, tal vez también idealmente pues hacían hechizos sencillos con las manos o tal vez no tenían magia, no canalizaban la magia a través de las manos o de algún objeto, sino que con pociones tal vez o ese tipo de cosas. Ok. De hecho, justamente estaba pensando, porque no me acuerdo si mencionaste pociones, pero yo tenía como la idea también de las pociones, porque siento yo que era como un recurso que hacían para, o sea, que tenían para justamente lo que decías de herbología, pero haciendo algún otro, no sé, alguna especie de, pues juntando algunas hierbas, algunos líquidos para hacer algo. Sí, yo creo que esa podría ser una manera de explicar cómo hacer magia. Canalizar es la palabra que estaba buscando hace rato. ¿Cómo canalizar la magia? Ok, en cuestión del formato, a mí se me ocurre que, ves que te dije que con la conquista de los españoles, los magos mexicanos se recluyen o se cierran a su círculo. Por lo tanto, tratando de mantener a sus jóvenes magos la mayor cantidad de tiempo protegidos. La edad de entrada no es 11 años como en cualquier otra escuela, sino que yo le puse 14. Yo también pensaría más grandes. Yo incluso como no sé, como a los 18 o algo así. ¿Y cuántos años pensarías que duraría la escuela? Como, se me ocurre como la universidad, así de... Tipo 4 o 5 años. Sí. Ya. Porque tampoco no sé qué tan vasto fueran los conocimientos que tuvieran de ello. Porque, o sea, siguiendo como esa misma línea, los españoles estaban muy avanzados
tecnológicamente o sea, mucho más desarrollados que aquí los aztecas. Los indígenas. Entonces, siento yo que también como que no tenían tanto conocimiento y como que no podían, no tenían tanto que estudiar, pues. Puede ser, sí. No sé, de hecho, yo más o menos, o sea, yo le puse 6 años, pero más pensando en la idea de esto que dices, ¿no? Como que terminas, o sea, entras a los 14, dura 6 años la escuela, terminas a los 20, ¿no? Que es más o menos algo similar a lo que tú dirías, ¿no? Que es como, entro a los 17, dura 4 años mi carrera, termino a los 21, ¿no? 21. Sí, entonces es más o menos muy similar, ¿no? Y para mí la currículum sería igual o muy similar a la de Ilvermorny, porque pues hay como una influencia de esta escuela que es como muy grande y está muy cercana, como ya nada más como un poquito tropicalizados los asuntos a México, pero como que el conocimiento ya está muy canalizado hacia acá, ¿no? Eso es lo que pensaría de eso. Ok. No sé si tengas algo más que agregar de ese tema. Pues nada más que tenía algo en la mente que tenía que ver con... Espérame. No sé si... bueno, en cuanto al formato, también siento que no todo... O sea, como que no todos los... Me imagino mucho que era como selectivo incluso. O sea, que no todos los que estaban estudiando podían terminar de ser magos o brujas o lo que sea. Eso va muy de la mano con algo que escribí más adelante. Tal vez podemos ahí como que mezclarlo con lo que tú dices. Ok, porque siento yo que al final de cuentas como que en la cultura como que los sacerdotes eran los más cañones. Y ellos eran como los únicos que podían hacer los ciertos rituales y todo eso. Sí. Entonces por eso siento yo que no era como que cualquier güey podía llegar a ser. Aquí lo que ahorita me distraje un poquito porque lo que estaba pensando es, estamos hablando de los orígenes, pero al final de cuentas esto va hacia el presente, como es ahorita, ¿no? De hecho, yo tengo por aquí un poquito de historia de eso, no sé si te gustaría escuchar. Ver, no, sí. Sí, mira, o sea, para mí, como ya hemos contado esto, pasaron los años y en 1894, me parece que escribí aquí, reabrieron las puertas a los estudiantes de todos los orígenes, como para hacerle una escuela más multicultural, ¿no? O sea, ya aceptaban no solo a moguls, sino que aceptan a gente que viene de todos los orígenes, ¿no? No importando si tienes únicamente raíces mexicas o si eres criollo o si eres mexicano normal, ¿no? O sea, ya para este punto, ¿no? ¿Y por qué en ese año? ¿No más? Más o menos la idea es porque fue gracias a Ileana Booth Calderón. Este es un personaje que me inventé yo. Que viene siendo la nieta de Chadwick Booth y Josefina Calderón. ¿Quiénes son ellos dos? Chadwick Booth es uno de los fundadores de Ilvermorny. Y se casó precisamente, o sea, con Josefina Calderón, que es una de las únicas magas que J.K. Rowling menciona en su historia. O sea, ella menciona... Una de las únicas brujas, que ella menciona que son mexicanas. Entonces, y precisamente menciona que la familia Calderón es una familia con una reputación muy grande en el mundo de la magia. Y entonces, pues a mí me llamó mucho la atención que este Chadwick Booth, que es uno de los fundadores de Ilvermorny, se casó con ella. Y entonces, pues su nieta es como la que pujó por abrir esta parte de la escuela de nuevo. Como renovarla, ¿no? O sea, porque esto ya es después de la conquista, ¿no? Sí. O sea, mucho después. Para esto ya tiene casi 400 años la escuela. O sea, a mí me gustaría pensar que estaba esta estructura que ya estábamos diciendo, ¿no? De que los sacerdotes, bueno, que en este caso, pues sí, o sea, que se van graduando y lo que sea. Llegan los españoles, traen su injerencia, pues, de la magia desde España. Y pero pues se hace la conquista, ¿no? Que es una historia que pues ya, al menos en México, pues sabemos. Y pues en la conquista, ¿qué es lo que pasa? Que tapan todo, o sea, tapan todo lo que tenían los aztecas, ¿no? O sea,
todo lo dejan bajo tierra y construyen pues las iglesias y todo eso. Y precisamente por eso se ocultan ellos por miedo de claro. pues de represalias, ¿no? Sí, entonces sí me gusta pensar eso de que, o sea, seguían ellos como en la superficie, pero secretamente estaban yendo ahí a aprender cosas de magia, pero pues se fue disminuyendo como le pasó a los años porque pues mezcla de sí, de razas o de orígenes. Claro. Y pues se fue disminuyendo. Y este personaje que te inventas se me hace muy interesante. Está interesante, ¿no? Sí, que es como que, o sea, ella viene como a renovar, a reiniciar todo el tema de la escuela aquí en México. Sí, claro, porque tiene como los orígenes de saber que su padre pues fundó Ilvermorny, su abuelo fundó Ilvermorny, y pues es una escuela como ya bien asentada, ya es muy popular, y su abuela es mexicana, tiene estas raíces, ella probablemente vive en México y por eso pues funda o puja más bien por abrir esta escuela, ¿no? Porque probablemente ella estaba atendiendo o estaba tomando clases ahí, o incluso ya para ese momento probablemente dando clases ella, ¿no? ¿Y cómo es el cambio ahora, o sea, de la escuela vieja con herbología, con astrología, el cambio ahora con esta nueva empuje de esta... Ya, tal vez por eso mencioné antes que la currícula era similar a la de Ilvermorny, pero era más bien por esto. Tal vez tenía que haber contado esta parte de la historia antes. Y es por eso que se parece mucho porque, pues, a final de cuentas, pues tienes tus clases normales, ¿no? O sea, pociones, transfiguración, hechizos, defensa contra las artes oscuras, no sé, herbología, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... por eso mismo, pues, yo creo que se parece mucho a Hogwarts, se parece mucho a Ilvermorny. Esa sería mi idea. Porque tiene la influencia de este chavo. Es correcto. También me gustaría pensar que tiene, o sea, que mantiene cierto arraigo del origen. Ah, ok, sí, de lo mexica, ¿no? Ajá. O sea, ya. Algo así. Probablemente en la parte de la astronomía, ¿qué te parece? Podría ser en la astronomía y ahorita estoy pensando como en la interpretación, sí que tiene que ver con la astronomía, pero pues en todo los libros y todo lo que hicieron los aztecas. Como porque pues se fue perdiendo en estos años, porque pasaron, ¿cuántos años son? Unos... ¿Hasta ahora como 600? No, pero hasta que se cambió de... Ah, ok, sí pasaron como 400. 400 años, ¿no? Entonces, pues sí fue perdiendo, entonces como que como por ejemplo la asignatura de runas antiguas. Ah, ok, o sea, como versión, ajá, exacto. Ah, órale, sí me gusta, como estudiar los códices antiguos. Ah, sí, exacto. Órale, sí está padre eso. Sí. Sí, pues ahorita me puse a buscar cuáles son las materias en Ilvermorny y son prácticamente las mismas que en Hogwarts. Prácticamente. Tiene una influencia muy fuerte Ilvermorny de Hogwarts, entonces yo creo que por eso. Yo creo que no está mal, yo creo que es, pues, o sea, a final de cuentas todos en el mundo estudiamos matemáticas, ¿no? Y todos estudiamos química, física, todos llevamos historia exactamente del país, historia de universal también. Sí, o sea, ese tipo de cosas, pues eso no es raro que pasara porque pues es algo que normalmente se hace. Muy bien, muy bien. Entonces ya hablamos de eso, vamos a hablar de la ubicación. Ya más o menos ya lo tocamos. Yo creo que para mí está muy obvio la ubicación, está muy fácil. Tal vez también barata, pero no sé si tú tengas una idea. Sí, pues básicamente, o sea, aquí en el Valle de México, bueno, aunque se contradice mucho con, o sea, o sea, porque J.K. Rowling siempre pone las escuelas en lugares así que nadie sabe, ¿no? Y súper alejados de la sociedad. Pero también, o sea, se contradice un poco, pero siento que está padre que esté aquí mismo, aquí en el Valle de México. Ya. Porque, pues, va así, puntualmente en el Templo Mayor, o sea, donde está el Templo Mayor, pues. Ah, en el centro de la ciudad. Sí. Ah, ok, yo no lo había pensado ahí. Pero ¿cómo harían? Porque, pues, todavía hay tours para el Templo Mayor. O sea, ¿cómo harían como para que la gente no toque la entrada? Ahí me basé un poco en el tema de que, pues, se supone que todavía no conocemos al 100% qué hay debajo de la ciudad. Ajá. Sobre todo del centro. Entonces,
o sea, para mí es como el Callejón de Diagon. O sea, está ahí la entrada, pero pues nadie la ve. Sí, no, o sea, igual y hasta llegas a ver a alguien como tocando con un palo un ladrillo y no te das cuenta, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de cosas que dice J.K. Rowling, que los muggles somos, o sea, dejamos pasar detalles por alto muy fácilmente. Claro, exactamente. Sí podría ser. Entonces, por eso lo quiero ver. O sea, no, definitivamente no en el Templo Mayor, pero sí como por ahí. Pero tú pensarías que es como para abajo, o sea, la construcción es abajo del... Uh-huh. Ah, ok, sí. Qué interesante. Yo había pensado más bien que fuera sobre la pirámide del Sol en Teotihuacán. Ok. Que tuviera una especie de hechizo de invisibilidad, así como el que le ponen a la moto de... ¿Sí es la moto de Hagrid? Para cuando cuando van a volar a... Sí, para salvar a Harry. Ajá, para salvar a Harry. Entonces, yo había pensado que fuera algo así, pero como un hechizo muy masivo de invisibilidad. Y en realidad, pues es como que la entrada está como por algún lugar que la gente está muy cerca, pero nunca en realidad lo ve porque pues no es evidente para ellos, ¿no? Okay. Es como algo que está ahí, pero no te das cuenta de que está. Sí, pues justamente en la pirámide del Sol de Teotihuacán hay unos... hay mucha gente que va, mucha gente que dice que las energías y la vibra y que no sé qué. Ahí en la pirámide, no sé quién lo puso, o sea, no sé por qué están ahí, pero hay como unos pedazos como unos latones. Según yo, esos latones son como de las excavaciones o de los trabajos que hicieron arqueólogos. Pero hay uno que, o sea, que la gente que cree en eso de la energía va y toca y según se está cargando de energía y no sé qué. Igual y puede ser una entrada, ¿no? O sea, como que literal la manija de la puerta, no sé, algo así, o sea. Sí, o tal vez, o sea, tocándolo ahí puedes entrar, pero pues la gente que no tiene magia como nosotros, pues... No lo puede abrir. Yo sí tengo magia. Aún me aferro a que sí me va a llegar mi cartita en algún momento. Claro. Yo la entrada creo que ya la había platicado contigo hace mucho tiempo. Me gusta pensar que como una especie de venganza a la imposición de la religión católica cuando vinieron a la conquista, para mí la entrada es en la catedral que está en el Zócalo. Ya, sí me habías contado. Que, o sea, no sé cómo, no sé en dónde exactamente, pero que entraban por ahí. Que también es un edificio muy bonito, entonces pues sí iría así con como el tema, ¿no? Así como de que... Y entonces ahí como que, para mí como que se cumpliría el tema de que pues estaban escondiendo y según iban a la catedral, pero pues o a rezar o lo que sea, pero pues en realidad iban a la escuela. Árale, eso está muy chistoso. A mí me gusta pensar eso. Ok. Sí. Ok, ya tocamos el nombre. Más o menos ahí lo logramos. El formato, medio ahí creamos una historia muy interesante, de un trasfondo. Sí. Ya hablamos de la ubicación. Hablemos de las particularidades. Yo tengo 3 particularidades en mente. No sé si tú tengas algo. A ver, cuéntalas. Mira, la primera es que el edificio, como te comentaba, para mí es una pirámide. Basado en esta parte de la antigüedad que decías que no tenemos castillos, sino tenemos pirámides. Sí. Es una pirámide hecha de jade. Okay. Entonces, es verde, así muy fuerte, muy bonito. Y bueno, tiene el hechizo de invisibilidad que no permite que la vean cualquier persona. Y bueno, esa sería la primera particularidad. Okay. No sé qué opinas de eso. Yo sí también tenía pensado como en una pirámide, pero para mí todo está bajo tierra. O sea, no está como a nivel del suelo, sino que está como para abajo. Entonces, para mí la pirámide sería como invertida. Ya he visto una historia de eso antes. ¿Sí? O sea, no de Hogwarts, sino de alguna película con una pirámide invertida. Me suena mucho eso. Yo tengo en mente, pero no creo que sea la misma. Pero bueno, el tema es que es como una especie de pirámide invertida. No había pensado como en un material. Pero ahorita, o sea, como que siento que sería una pirámide invertida por este mismo tema que antes. Como que los que pasaban a graduarse
eran muy poquitos, entonces como que se iba reduciendo en tamaño. Ah, ok, o sea, cuando entras estás como que en el primer nivel y conforme vas pasando de año vas bajando. Sí, porque son las artes como más difíciles, entonces como más selecto, no todos pueden llegar a pasar. Digo, ya no se cumpliría como este tema que decía al principio de que no todos pasaban, pero sí como que o sea, como un simbolismo de que ya es más selectivo, ya es más secreto, es más importante también, entonces por eso me gustaría pensar como en una pirámide invertida. Invertido. Ok, el otro que me gustó mucho es esta parte de que cómo es la entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú entras a Hogwarts, tienes o bueno, uno de los lugares esenciales de Hogwarts es la sala principal, el gran comedor, sí, en donde tienen sus eventos, en donde tienen los festines, tienen los anuncios. Entonces, para mí es como que cuando entras, tienes un lobby muy grande, pues, de la naturaleza, una pirámide. Sí. Y todo está cubierto de oro fundido alrededor. Por ahí estaba pensando que puede ser como para jugar con esto del tesoro perdido ¿es de Hernán Cortés o de o de... Bueno, o sea, exactamente del Dorado, o sea, de esta leyenda del Dorado. Gracias, The Boss. Y en realidad ahí está todo el oro que están buscando las personas, ¿no? Además de eso, tiene muchos retratos de directores anteriores, así como en Hogwarts, que están en la oficina del director. Aquí están públicamente. Y directores anteriores podrían ser, o se me ocurren personajes como Leona Vicario, que fue como esta lideresa de la independencia. Justo quería tocar ese tema de quiénes crees que de nuestra historia que hayan sido, o sea, quiénes podrían ser brujos, pero no sé si lo quieres tocar de una vez. Sí, mira, tengo de hecho cuatro nombres. Leona Vicario es una. Sor Juana Inés. Ok. O sea, ella también fue directora de esta escuela. Axayacatl, que fue como uno de los emperadores que más duró uno de los tlatoanis que más duró en reinado, en mandato. Sí. Y Pablo Díaz Morí, que es el hermano de Porfirio Díaz. Entonces, ahí mi idea o mi intención es que este chavo está casado con Iliana, que es la que liberó o que pujó por abrir esta escuela de nuevo. ¿Por qué? Porque el director en ese momento de la escuela era su esposo, ¿no? Entonces, y se me hace como un dato curioso que pues estaría muy chistoso que a la par de que tu hermano está dirigiendo el país en una dictadura y pues X o Y razón, el juicio que tengas de Porfirio Díaz, pues a la par tu otro hermano que no es tan famoso pues también está dirigiendo pues una de las escuelas más importantes del mundo mágico y pues tiene como la contraparte, no sé. Ajá, ya. Ok, ¿y de actualmente? O sea, de las personas que están actualmente. Me costaría mucho trabajo decirlo, ¿no? O sea, como que yo pensaría que varios políticos deberían de serlo, porque... Sí. Me imagino ahí tal cual a Salinas. No sé por qué. Podría ser, es como el Voldemort algo así, de la vida real, ¿no? O por ejemplo Guillermo del Toro, ¿no? O sea, podría ser que es como... Imagínate que todas las bestias o los monstruos que él se imagina o que él pone en sus películas... Que en realidad son de verdad y nada más nos está contando. Ajá, estaría padrísimo. Es como un poco de la teoría esta que dicen no sé si tú la llegaste a escuchar. Yo cuando estaba leyendo el libro 4... que fue cuando tenía, que te gusta, como 15 años, 16 años, que Rita Skeeter era esta J.K. Rowling. Sí, que que se enojó porque la expulsaron, ¿no? Que la expulsaron del mundo mágico y que en realidad contó la historia por eso. Ajá. Sí, escuché esa teoría, estaría muy padre. Pues sería algo así, ¿no? Entonces como que en su coraje dijo, bueno, ahora me voy a volver presidente para, no sé, someter a los magos en ese momento o algo así, porque ya ves que J.K. Rowling sí menciona, o sea, hace mención en sus libros de que hay una relación entre el ministro de magia en turno y el ministro del Reino Unido, ¿no? O sea, sí hay una relación. Claro. Sí se conocen, entonces pues sí podría funcionar aquí igual, ¿no? Con el presidente. Está curioso eso, ¿no?
Y lo último que tengo, que es lo que más me gusta, es como el ritual de iniciación. Ok. El ritual de iniciación es algo que es muy importante porque le da mucha personalidad a las escuelas. En ese sentido, yo siento que el ritual de iniciación, por ejemplo, de Hogwarts, que es pues sortear a los nuevos miembros en su casa, exactamente con el sombrero. O, por ejemplo, en Ilvermorny tienen 4 estatuas y el nuevo mago se para enfrente de las estatuas y las estatuas eligen o sea, ven al niño y deciden si lo quieren para su casa o no. Ok. Y ha pasado, por ejemplo, el caso en el que las 4 estatuas quieren al niño, entonces él ya tiene la posibilidad de elegir, ¿no? En ese caso. De hecho, la directora esta de Makusa, de la película esta de La Negrita esta, sí. ella fue una de las, una disculpa. Ella fue una de las que tuvieron el privilegio. No recuerdo el nombre de ella. Ahorita te digo. Pero sí, ¿a poco? O sea, ella fue de las que... De las que eligieron, las 4 estatuas lo eligieron. Oh. Entonces, ese tipo de cosas para mí son muy... Ok. Dime. Pero aguanta. Entonces, ¿estás sugiriendo que también va a haber casas aquí en nuestra escuela de magia? No. ¿No? Solo tenemos una casa, pero tenemos un ritual muy padre que hace que... Como que compensa no tener casas. Ok. Es ella. Serafina Pickery. Sí, ella. Serafina Pickery. Sí. Ella tuvo como el privilegio de poder elegir qué casa quería, ¿no? Okay. Que al final eligió Horned Serpent. Okay. Entonces, para mí, ya hablamos de que el lobby es un espacio abierto con oro fundido, del dorado, y que tiene como los retratos de los directores anteriores, ¿no? En el centro está una estatua una estatua tallada en jade también, de la serpiente emplumada. Okay. Pero la estatua es de jade, digamos, pero las plumas sí son de quetzal. Ok. Ahí es donde al inicio del episodio había dicho que en Fantastic Beasts habían hablado también de Quetzalcóatl. En realidad ellos tienen lo que se llama el Okami, que es como una bestia como india. Okay. Y sale en la película. Pero cuando tú la ves en la película es idéntica a Quetzalcóatl. Que es la serpiente que como que se hace muy grandota, ¿no? Y esa. que, o sea, se puede hacer chiquita si lo pones en un vasito y no sé qué. Entonces, ella, para mí, esa sería como la perfecta representación de ese animal, ¿no? Okay. O sea, no es en realidad un dios, una deidad. Sí. Es un animal que es raro, es raro de conocer o raro de conseguir, pero es un animal mágico. Ok. Entonces está esta estatua con las plumas verdaderas de Quetzal y a los dos lados hay 2 estatuas de alebrijes. De alebrijes, ok. Entonces, a cada lado tienes una estatua de alebrijes. Cuando entras por primera vez a la escuela, los alebrijes te consiguen la varita. En este momento ya, como habíamos dicho, ya van a usar varitas. Y ellos van a decidir, de acuerdo a tu personalidad, el contenido que va a tener tu varita, ¿no? O sea, tal vez puede ser un pelo un pelo de la barba de un chupacabras. O no sé. Una pluma de quetzal. Es que todavía no. Porque para mí, la única, como que las personas más especiales son las que logran tomar una pluma de esta escultura y utilizarla en su varita. O sea, como que si eres como que medio X, ahí eres un, no sé, un Ron Weasley. No, todavía Ron tal vez tendría chances, pero no sé, una Parvati Patil. Ok. Por ahí llegas y te dan tu varita con tu pelo de chupacabra, ¿no? Ajá. Pero si eres, no sé, Harry Potter, por ejemplo, o Hermione, te logras conseguir una pluma de esta estatua que obviamente pues muy pocos han logrado conseguir, ¿no? Y obviamente tiene pues mucho más poder, ¿no? Es como casi como tener la pluma de Fox, ¿no? En tu varita. Sí, claro. Ok, va. Yo tampoco había pensado como en casas, pero me gusta pensar, te digo, como que esta escuela siguió con los orígenes. Y pues sabemos que los orígenes son, pues, tenían las deidades, ¿no? Entonces, como que tenían igual un ritual para entrar, que no te ponían en una casa, por así decirlo, pero como que le daba una idea tanto a los profesores
como a los demás de quién eras realmente y como sobre qué Dios te vas a guiar, o se va a guiar como tu futuro. Entonces, digo, no quise como ahondar mucho en todo lo que el dios de la guerra y el dios del sol, o sea, porque pues tampoco es una clase de historia, pero ¿Oh, sí? para mí lo que era es como que preparaban una poción, te la tomabas y entrabas como en un trance es tipo, no sé, como Black Panther. Uh-huh. Y que de repente, o sea, en ese trance ya descubrías como quién podías llegar a ser. Y y no sé, como que le tenían las esculturas de los diferentes dioses de deidades que tenían. Y pues no sé, alguna como que se le prendían los ojos o algo así, no sé, algo así se me ocurrió. O sea, obviamente la poción estaba hecha de peyote. Algo así, seguramente. Pues es que, o sea, yo me basé en que pues también se supone que en ese, o sea, los aztecas pues, o los sacerdotes pues tomaban ciertas cosas para poder ver y para poder escribir todo lo que decían. Sí, o sea, sí. Entonces por eso me quise basar en eso. Tal vez pueda ser como una mezcla, así como dices, ¿no? O sea, como que entras y ves las 4 esculturas, no sé, ves a Quetzalcóatl, ves a Tlaloc y ves a... o bueno, tal vez no son 4, tal vez son solo 3, ¿no? O sea, ves a, no sé, a... ¿qué otro dios? Por eso lo quise andar en los dioses porque... Tezcatlipoca, por ejemplo. Entonces tienes a las 3 y entonces... Tezcatlipoca es la que es como una serpiente, ¿no? A ver, vamos a ver. O si no, Nenetl. Busca Nenetl. A ver. Por ahí. Creo que en este episodio nuestros profesores de historia, si nos llegan Estarían a ver... muy tristes. Estarían muy tristes. Ay, bueno, le voy a poner imágenes, ¿no? Sí, tal vez. Pero, o sea, sí, sería algo así. Entonces, entras y alguna te elige. Eso se parecería mucho a... Bueno, no, estamos fracasando ahí con la búsqueda. Se parecería mucho a lo de Ilvermorny en el sentido de que te elige una estatua. Pero me gustaría incluir esto que te comentaba. O sea, por ejemplo, si te escoge Quetzalcóatl, pues que te dé una pluma, ¿no? O sea, okay. O que si te escoja, por ejemplo... No sé, Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, que te dé, no sé, un escudo tal vez, o que te dé algo así como muy representativo de la casa para que, pues, que sea como un símbolo de tu valor o de hacia dónde te diriges. Algo ¿no? así, algo así. Pues está muy interesante. La verdad es que yo creo que ahí pues nos podemos ahí aventar unos rollos mucho más locochones. Sí. Creo que se pueden dar una idea de que o sea, que de verdad existe bastante trasfondo que J.K. Rowling podría aprovechar claro, para contar una historia en México o para contar cómo es el mundo mágico mexicano. Y y pues nada, esperemos que les llame la atención, que les haya gustado. Podríamos hacer una segunda parte. Podríamos hacer una segunda parte. Para sacar ¿pendejadas? Quiero decir, mamadas. Para sacar mamadas, aquí estamos bien a gusto. Entonces, pues si quieren una segunda parte, pues también que lo pidan. Sí. Que nos lo dejen en los comentarios. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna opinión. Alguna sugerencia, alguna idea que también tengan, estaría chido. Sí. O alguna corrección, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo no opino esto por tal y tal razón. Porque, por ejemplo, algo que nos decía la jefa que le ignoramos completamente es los mayas. O sea, los mayas fueron de los que desarrollaron un montón de cosas. Astronomía, sí. Entonces... Y tienen, pues en realidad los quetzales no se dan aquí en la ciudad, en el Valle de México, ¿no? Se dan allá, ¿no? Claro, entonces, pues sí hay mucho por explorar todavía. Entonces sí estaría padre hacer otro... Sí, creo que por ahí conectamos 2 que 3 ideas que llamaron la atención y como que dan a pie a que podamos seguir platicando en otra ocasión. En otra ocasión. Pues bueno, no sé si tengas algo que añadir. Pues nada más, si se les ocurre un nombre. Sí. Un nombre para el podcast y un nombre para la escuela. Por favor, déjenlo. En especial para el podcast. Como pueden ver, no somos buenos para los nombres. Y bueno, les agradezco. Si les gustó el video, déjenos un like y suscríbanse, compártanlo. Y de verdad apreciamos mucho si nos dejan sus comentarios. Hasta luego. Cuídense.